Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Josué Sánchez, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, módulo Protección Internacionales en materia de Derechos Humanos, volumen 1. Estamos en el reto 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi matrícula es 2002-1187. La asesora Luisa Alquiciras Terrones. Fecha de entrega 17 de julio del 2023. A continuación daremos inicio a la explicación del reto 5, que a continuación dice lo siguiente. Explicación de los hechos del caso. El caso Radilla Pacheco contra México fue un caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido por el ejército mexicano en 1974 y desaparecido. Los hechos del caso son los siguientes. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Padilla Pacheco fue detenido por elementos del ejército mexicano en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, México. Radilla Pacheco fue trasladado a una base militar en Chilpancingo, Guerrero, donde fue nuevamente interrogado y torturado. El paradero de Radilla Pacheco es desconocido desde el 27 de agosto de 1974. Tita Radilla Martínez presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en 1975, pero la investigación no arrojó resultados. En 1985, Radilla Martínez presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos argumentó que México había violado los derechos del señor Radilla Pacheco a la vida, siendo sus derechos como a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y a la protección judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decidió que México es responsable por la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco. La Corte Interamericana también ordenó a México que tomara una serie de medidas para reparar el daño causado a la familia del señor Radilla Pacheco. Estas medidas incluyeron una indemnización por daños, una declaración pública de responsabilidad y una serie de reformas legales para prevenir futuros casos de desaparición forzada. A continuación daremos una breve explicación del proceso ante la Corte. Durante la audiencia pública, la presentación solicitó al Estado la remisión de una averiguación previa relacionada con las presuntas desapariciones forzadas de Rosendo Radilla Pacheco. El Estado respondió a esta solicitud en varias notas indicando su disposición para proporcionar la información solicitada. El 14 de agosto del 2009, la Comisión Interamericana de los Representantes y el Estado presentaron sus alegatos finales. Por escrito posteriormente, la presidenta del tribunal solicitó al Estado y a las partes la presentación de pruebas adicionales para un mejor análisis, las cuales fueron remitidas dentro de los plazos establecidos en septiembre y octubre del 2009. Además, el tribunal recibió un total de 3 escritos en calidad de amicus curiae de diversas personas e instituciones. Estos escritos abordaban diferentes temas relacionados con las declaraciones interpretativas y reservas formuladas por México a los tratados internacionales de derechos humanos, la incompatibilidad del amparo de libertad en México con el derecho internacional, la jurisdicción penal militar y la constitución y funcionamiento de la justicia militar, la aplicación del fuero militar,
a casos de violaciones de derechos humanos, entre otros temas relevantes para el caso. Por último, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, remitió un escrito que abordaba el contexto histórico de las pruebas violaciones a los derechos humanos en relación con las investigaciones relacionadas por el Estado durante el periodo conocido en México como Guerra Sucia. Por último, estaremos leyendo la conclusión del caso Radilla. Conclusión acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. El caso Radilla Pacheco tuvo varias consecuencias importantes. En primer lugar, el caso ayudó a promover la justicia y la reparación para las víctimas de la Guerra Sucia en México. El Estado mexicano fue obligado a pagar una indemnización a los familiares del señor Radilla Pacheco y a investigar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia. En segundo lugar, el caso Radilla Pacheco ayudó a establecer un precedente en la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al restablecer que el Estado mexicano es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado mexicano durante la Guerra Sucia. Este precedente ha sido utilizado en otros casos llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ayudando a promover la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. En tercer lugar, el caso Radilla Pacheco ayudó a poner a la en la agenda pública la cuestión de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia en México. El caso ayudó a generar conciencia sobre estas violaciones y promover sus investigaciones y documentaciones. Por mi parte, eso sería todo. Agradezco su atención, deseando que pasen una bonita tarde. Mi nombre es Josué Sánchez. Muchas gracias. Saludos cordiales.